¿Alguna vez han soñado despiertos? Suspenso y ensueño. Con la reimpresión de la serie de Sandman por Smash Comics, México, y tras su agotamiento de su primer volumen, además de la emisión de su primera temporada y la confirmación de la segunda por Netflix, Neil Gaiman aún sigue vigente para los oldies y los newbies dreamers. La ensoñación de su protagónico Morfeo, aquel ser que me recuerda a Robert Smith, se expande en las imágenes fantásticas de sus lectores cada vez más. No hay duda que el Eterno ha sabido cómo moverse en los círculos de ficción, en cuanto a la novela gráfica se refiere, llegando a ser uno de los referentes en ventas para Vértigo y sus Black Labels, con millones de copias vendidas. The Sandman ha estado destinado al podium, ganador indiscutible de la industria del cómic de los premios Harvey y los premios Eisner, así como del Premio Mundial de Fantasía en el 91, de varios Bram Stoker, así como del Premio Hugo. Fue interesante. ¿Cómo era posible que un cómic ganara un premio que el propio Lovecraft u otros grandes escritores probados del género fantástico habían merecido anteriormente? Sin duda, el premio para The Sandman número 19 y su alusión shakespeariana de Sueños de una noche de verano representó un antes y un después para la novela gráfica, convirtiéndose así en un hito para la cultura urbana y pop. Cuando se publicó en el 89, el mundo del cómic aún estaba por hacer su ritual de paso a la madurez, cambiando su mote a novela gráfica. Es cierto que durante los 70s varios escritores ya habían puesto los cimientos para una escritura más existencialista y más naturalista, si queremos compararlos con el realismo. Tenemos muchos modelos de escritores irreverentes de los cómics, pero recojo solo un par. Como ejemplos tomo mis 4 favoritos: de Moore con el satírico de Watchmen y el existencial de Swamp Thing, y de Frank Miller con su noir thriller de Sin City, junto a la corrupta saga de The Dark Knight. Es en ese periodo de enfrentamiento ideológico, reflejo de la vanidad de las potencias de la Guerra Fría, el cómic sería uno de los medios de protesta ante dicho escenario. Sin embargo, el cómic se enfrentaría a sus antagónicos de toda la vida: censura, ventas y nuevos lectores. Fue gracias a los escritores previamente mencionados que el público tuvo en sus manos otro tipo de clasificación, una crítica de la violencia y el cómo ésta nos afecta, o también cómo nos puede interesar ya que nos involucra. Los personajes, inspirados en modelos aún más transgresores al bien común, se transformaron en los antihéroes. Me refiero a las figuras más humanas sin quitarle sus condiciones insólitas y extraordinarias de superhéroes. Un arquetipo reciente que sin duda permeó los temas, ya no de un mundo decadente salvado por superhéroes, sino un mundo condenado por nosotros, los cautivos de la sonrisa socarrona del comediante. ¿A qué me refiero con esta cautividad? A la violencia que se viene arrastrando tras los conflictos nuevos de la posmodernidad, el cambio climático, la sobrepoblación, suicidios en masa, asesinos seriales, el terrorismo, la corrupción, drogas, cárteles, secuestros, genocidios, el condenado capitalismo exacerbado y sus acólitos neoliberales. Como parangón de este cambio de trama del cómic, puedo poner a la ciencia ficción y uno de sus engendros predilectos, mencionar al cyberpunk, imagen sólida del fracaso de las élites basadas en su política tecnócrata, que nos advirtió que el cielo es el límite para unos pocos, y que todos los demás nos freímos en el infierno. Veamos a Philip K. Dick hacer un constante llamado a los peligros de nuestra inutilidad laboral, así como la protesta de la persona hacia y en contra de su voluntad, más allá del absurdo de Camus o Kafka, irreverencia o revolución hacia nuestros dogmas, hacia nosotros mismos, la IA siendo material y reflejo seductor de nuestros fetiches más perversos, el fin justificado de los medios del poder que nos crucifican en su etéreo sistema autómata. Estamos atados, desde entonces, al status quo de eterno retorno, a la cábala perversa del consumismo que nos atrapa en la desidia colectiva e individual. Apocalipsis no escrito para nosotros, sino revelación profética de nosotros en esa distopía del temor hacia un mañana sin amanecer. Algo que pareciera estar programado para un sistema que nos ha arrebatado el libre albedrío. He ahí el dilema del colapso de la civilización y el culto al creyente a la supuesta tercera revolución industrial. Con todo este panorama, el cyberpunk en la novela migró al séptimo arte con el tema disrupción de la realidad, con su mesiánico hacker Neo, que rompe las cadenas de un sistema orwelliano, o Ghost in the Shell y su ángel metafísico. El resultado, una vuelta a lo urbano, a la demencia de marginado social. El cyberpunk había criticado al robot de Platón desde nuestra integridad y conciencia. Algo así representó la inclusión de la violencia en los cómics en los 70s,
que la literatura venía prácticamente haciéndolo desde que el hombre escribe, que tras décadas de haber utilizado como herramientas de publicidad a dicho cómic, así como catálogo panfletero del estado político y moral, se reinventó desde los escritores independientes del cómic, hartos de la censura de Stan Lee, que en paz descanse. Cuando Miller o Moore se atrevieron a exponer héroes y villanos más deshumanizados y menos encarcenados, fueron censurados, mas no por mucho tiempo. Su inminente crisis financiera y la pérdida de lectores en los 70s hicieron que el cómic renaciera en una revolución empujada con la cultura pop rock, rebeldona, hacia un público más cool. Se dice que en tiempos difíciles la escritura es un medio catártico, fuerte empujón ante las caídas de nuestras ideas, progreso, bienestar, familia, supervivencia o conformismo. El personaje V de Moore pareciera ser un neoclásico psicópata antihéroe que se bate con su poder más grande, su voluntad en contra del Big Brother de la hora, infomerciales del poder en los hogares de los 70s, lo que ahora vinieron a ser los cookies. Otros monstruos como The Swamp Thing o Rorschach saben que estamos exiliados gracias a la locura del día a día. Las imágenes no son formas prescritas del colectivo, sino inquietantes opiniones vagas, como si la sociedad fuera amorfa y sin identidad. Sin embargo, el monstruo dejó de buscar la identidad desde su creador, como la criatura de Shelley, mirándose ahora en su narcisista reflejo antrópico. Lo que quiero decir con esto es que pareciera que la inspiración humana del siglo XXI es relativa, como disléxica. He ahí el cambio del estereotipo del superhéroe, hacia individuos carentes de identidad, como zombies canibalizándose por series y películas CGI. Ese es el escenario del consumo actual, con la supuesta libertad de escoger lo que queremos ver o quizás lo que el sistema te impone, ejemplo, la publicidad. Recordemos el eslabón kafkiano y su crítica a la modernidad. El hombre moderno deambula hacia el fin sin un fin, como cucaracha. El absurdo va más allá de la controversia de si somos o no libres, sino del para qué serlo en esta época desidiosa. Philip K. Dick pareció llevar esto más allá del placebo del cyborg, como si hubiera descubierto una mística, como si el golem de Menrick hubiera bailado música techno verdadera y prohibida, para reconocerse como criatura y no criatura. El creador del hombre máquina, del hombre de arcilla, del hombre consumidor. Ahora bien, Gaiman, con Morfeo, vuelve al mito, retorna a una pregunta imperecedera, aunque incómoda, que nos hacemos de esta realidad caótica. ¿Cómo nos soñamos? No confundirlo con el por qué soñamos psicoanalítico. Me atrevo a retomar al hipogrifo barroco de Calderón de la Barca, ya que Morfeo de The Sandman, en el batir de las alas de la muerte, pareciera estar al desnudo de su inmortalidad, volando por encima de la pesadilla humana del siglo XXI, lo que yo llamo negligencia programada. La ensoñación es más que un bosquejo surrealista, enajenado. Es un mundo en donde todas las ideas subconscientes toman ya no forma simbólica como las de Platón o Dalí, sino que de otro tipo de imagen no menos interesante, el hueco, el eslabón perdido de la obra con el artista. Morfeo no se pregunta quién fue primero, su arte o él, como tampoco cuestiona la realidad de los sueños o si la realidad es un sueño. La postura de Gaiman respecto a Morfeo es sólida. El Eterno se inquieta y se maravilla de la vida de los hombres, cuando estos reflexionan de la ensoñación, el efímero momento de tratar de vivir un sueño estando despiertos. La criatura de la ensoñación viven, y de esa ensoñación la conforman como un imperio collage. Ya sea por terror o por culto a lo divino, los sueños saben que Morfeo es una deidad celosa, protectora del sueño de todos los seres vivos. Su fe hacia Morfeo se basa en el nulo control que tenemos y que sin embargo el inconsciente nos lleva a crear mundos irracionales poco referentes de nuestras experiencias. No me atrevo a llevar a mi interpretación al psicoanálisis, ya que el propio Morfeo pareciera saber más de las actitudes humanas que muchos que declararon previamente haber encontrado los dichosos patrones de comportamiento. Más bien la inquietud de Morfeos es quizás más cercana al molde. Nuestros sueños nos conforman. Somos seres soñadores más que de mundos extraordinarios de sentimientos sorpresa, como impulsivos pero presos de nuestras aspiraciones con leves destellos de originalidad creativa en esos lienzos de la ensoñación. La nostalgia de Morfeo ante el culto humano hacia los humanos, el saber que pocas veces nos percatamos de esa ironía, pocas veces nos atrevemos a vivir nuestros sueños. Uno a uno, los soñadores y los propios sueños luchan y se debaten para y en contra del señor Morfeo. Cuestionan su poder, pero desconocen el papel del Eterno como un ser que espera atento a cualquier epifanía humana. Gaiman pareciera que insiste en varias de sus páginas que la vida es más rica después de recordar el vértigo de un sueño,
que de sobrevivir al vórtice del sonambulismo. Me explico. Ross Walker tiene el poder de distorsionar y colapsar la ensoñación con la realidad. Morfeo, inquieto, la vigila con el temor del colapso del universo. Qué terrible sería que la ficción superara la realidad. Pero esa vigilia se trata de un reconocimiento, de ver cómo los sueños dejaron de ser el cliché coqueto de hacerse realidad, lo que pareciera muy irónico en tonos de la estructura de la trama, más hacia un final inesperado, algo que caracteriza al ser humano. Me refiero a su ambigüedad. Por eso mencionaba antes que el vértigo del despertar de Ross Walker ocurre cuando ella no desea soñar. Se deleita con las habilidades arquitectónicas de Morfeo, del Señor de los Sueños. Ahí las escenas del cómic toman forma, dejan de ser etéreas, la naturaleza de los sentimientos humanos y su despertar ante las adversidades, ante el desmoronamiento de la vanidad a nuestra existencia. Poseer los sueños es hacer los sueños mientras duermes, es no querer despertar porque estás cansado. Nuestro reloj interno nos recuerda que dormimos incluso despiertos, que enajenados formamos ideas apócrifas de la realidad o también en la perversidad de nuestros sueños más mundanos. Soñadores ha habido siempre. Morfeo ha sido testigo de ver la vida como un sueño, como un déjà vu, como precisamente Calderón de la Barca declaraba en el Barroco. El atiborramiento de nuestro conformismo imagen tras imagen nos lleva día a día a cansarnos y cuestionar nuestro reflejo a partir de nuestras creaciones. Sea cual sea la situación, miedo, felicidad o desidia, al soñar estamos en una perfecta comunión más que psicológica, más bien creo que artística. Imaginemos la recopilación neuronal necesaria para la elaboración de un sueño. Veámosla como un todo. Producción, dirección, reproducción de nuestras vidas en la vigilia. Lo interesante es percibir la poca voluntad que tenemos en esos sueños, el poco control del tiempo suspendido y nuestra viveza metafórica. Leer e interpretarnos a nosotros mismos en los pergaminos ilegibles, inconscientes, que todo es contemplar lo oscuro y el cómo nuestros sueños, paramnesias, premoniciones o como le quieran llamar, alteran nuestra realidad. Nada es predeterminado, nada está en el sistema. El soñar, al crear incluso una pesadilla, es un acto puro de nuestra libertad. Ironía del inconsciente, como se dieron cuenta los surrealistas. El tiempo suspendido. Todos somos artistas de nuestros sueños. Inconscientes o conscientes, eso no importa. Para Morfeo, el aleteo de la muerte no es más que la revelación mística, quizás de un nuevo sueño, el sueño escrito. La narración cambia. The Sandman basa su estructura en un monólogo interior, en las reflexiones del propio Morfeo. No hay duda que la antropomorfización de los sentimientos en seres literales no son ninguna novedad. Bien es sabido que los mitos lo hacían. Con lo anterior me refiero a cómo Gaiman revitaliza arquetipos griegos, míticos, desde el cómic, creando una diégesis o universo de ficción, metaverso. La ensoñación y el universo en sí. Se agradecen bastantes alusiones a diversos héroes y villanos de DC, que hacen su reaparición como divagaciones de la realidad narrativa del propio universo de DC, pero se propone más como soñadores ocupados en asuntos terrenales, Batman o Superman salvando la monotonía del crimen y de cómo siempre deben de salvar al mundo de nosotros mismos. Villanos como el Dr. Crane, Espantapájaros o John Constantine, Lucifer, sin embargo, son más testigos que validan el poder del Eterno. La magia del saco de arena, de su casco y su rubí no son más que herramientas para Morfeo, gadgets de la ensoñación para los soñadores, que ocultan misterios de usanza. Los antagónicos son necesarios en cualquier cómic. Y digo antagónicos por no decir villanos. El corintio como pesadilla perversa, como sueño de cualquier fetichista hecho realidad. Es una imagen con dientes en los ojos y de apetito desenfrenado, hedonista serial. Más curioso, a mi parecer, son los demás eternos y el cómo Gaiman toma conceptos perennes y los reimagina como seres errantes o marginados sociales de la cultura pop. Destino, el impulsivo escritor de la vida del universo. Desesperación, crueldad y melancolía. Destrucción, porque de la ceniza siempre resurge el amor. Deseo, un andrógino que vive ensimismado. Delirio, algo borderline con toques de genialidad. Y muerte, una ironía al goth rock y su presunto homicidio. Todos estos personajes cumplen un propósito: representar la cualidad del universo de Sandman, de nuestra realidad contemporánea. Hay que decirlo, el cómic busca representar los cánceres de nuestra época, más específicamente la intolerancia hacia lo cotidiano y cómo lidiamos con ella día a día. Para Gaiman, quizás los soñadores somos héroes con misteriosos poderes de creación.
No diré mucho del arte del cómic, solo me limito a un par de menciones. El trabajo de Mark Diegenberg, ilustrador de las portadas de Gaiman, nos lleva al juego de lo gótico y lo industrial, en donde las sombras de los sueños parecen una visión caleidoscópica del horror. Su realismo en las expresiones faciales y la posición de sus cuerpos llevan al lector a ver la ansiedad, vista desde los cómics. Los ojos de su Sandman, a mi parecer, reflejan el vacío que sentimos al contemplar el universo, el vasto y amplio universo, como aquella gota de agua atrapada en el flujo de la tarja universal que soñamos y vivimos, como aquel terror cósmico de Giger, quizás. Mientras que Sam Kidd, dibujante creador de The Max, cómic extremo en cuanto a los dibujos grotescos y desproporcionados, ha sido uno de los elegidos para ilustrar la ensoñación. Sin duda, sus habilidades surrealistas han tomado forma en The Sandman. Este primer volumen de The Sandman, en cuanto a calidad gráfica se refiere, se trata de un estilo que buscó romper los moldes preestablecidos de la época, con grandes influencias punk rock y psicodélicas, como McKean lo declaró, así como escenarios macabros y lugares idílicos, aunque ligeros brotes surrealistas y simbolistas que acompañan los escenarios de ensueño, pero no con una técnica predefinida y siempre experimentando con diversos estilos de diferentes artistas. Sin embargo, lo que sí está claro es que logra impactar. Existe un claro esfuerzo del contraste entre luces y sombras en escenarios oscuros para resaltar la penumbra citadina, así como coloridas imágenes de animales y criaturas quiméricas que van muy enfocadas a palacios imaginarios y jardines helénicos. Para finalizar mi análisis haré la siguiente analogía. En alguna entrevista le preguntaron a Borges sobre qué pensaba de Tolkien. El vagabundo de la biblioteca infinita respondió: Tolkien se me hace aburrido, no me aportó nada. Sigue: comparado con Carol, Tolkien es una blasfemia. Con esto, el escritor de El jardín de los senderos que se bifurcan, por ahí también aludido por Gaiman en The Sandman, pareció decirnos que las ficciones tolkianas se le hacían historias prediseñadas para que el lector ya supiera su final, como si se trataran de una especie de recetas de cocina, más que una experiencia literaria en sí. Como muchos, considero que una de las pruebas fundamentales para determinar la calidad de una obra literaria es el filtro crítico de autoridades, así como la prueba contundente del tiempo, así, a lo borgiano. En la actualidad, considero a la metacrítica textual como parte crucial de la supervivencia y éxito de cualquier texto. Me refiero a cómo los lectores hablan sin cesar de las obras, y eso es lo relevante de la literatura en sí. No hay duda de que The Sandman tendrá que luchar, en ironía, con la prueba del tiempo. Para ello, considero que tiene los siguientes elementos interesantes. Gaiman explica a su personaje Morfeo. Dice que está formado por ideas sólidas, o como a mí me gusta pensar, se trata de un concepto y de todo lo que al sueño se le infiere, estado o proyección mental. Su máscara la declara con un estilo surrealista, como una especie de lechuza, la humanidad a merced de sus sueños, su alma en busca de esperanza. ¿Qué decir del cómo los Eternos poseen aspectos cambiantes de diseños acorde al momento? Ellos se humanizan en relación con el mundo y su época, dándole al lector más que ver en las ilustraciones, como lo explica Gaiman. No olvidemos que el cómic tiene sustancia distinta al resto de ficciones, posee la imagen. Y es que las ilustraciones de los ojos de Morfeo son como lo soñó su autor, materia onírica solidificada, abrigo negro, jeans negros, playeras negras, un modelo urbano porque según Gaiman el negro combina con todo, como si el sueño fuese metáfora de la mezcla de todos nuestros pensamientos, así como el negro. Esto contrasta inmediatamente al inicio, con la cautividad de Morfeo, el sueño de los mundos atrapados como en esferas de cristal, por otros con capacidad de no poder soñar, como el villano ocultista Burgess. La imagen del soplo de arena en The Sandman como alegoría, el hombre de arena, las arenas del tiempo se desvanecen y también hacen desvanecer. La sutil y poética imagen de la vanidad de los organismos en el cosmos y el mundo pensado. Morfeo maldice con la vigilia perpetua, sueño sobre sueño ad infinitum, y puede dejar a alguien sin la capacidad de soñar. A otros, Morfeo los libera del pesar del sueño, como la drogadicta novia de Constantine, que padece ante el hecho de inhalar las arenas del tiempo y la metáfora de su casa como una pesadilla viviente. Los isotrópicos parecieran ser la cadena que atan a los vivos a sus pesadillas, a aquello que siempre añoran, una nueva vida. Lo mismo pasa en el infierno de The Sandman, reino del personaje Lucifer, en donde tras un reto de palabras dominantes, Sandman les recuerda a sus demonios y pecadores sobre su más grande anhelo, soñar sobre el cielo, añorar a Dios, el perdón, en lugar de adorar el poder. La muerte como pesadilla, es el sueño siempre estigmatizado,
Locura paranoica para algunos, eterna vigilia. Como la dicotomía sobre la vida y la muerte, Morfeo reflexiona sobre su hermana la muerte y lo inesperada que es su llegada para los soñadores. Gaiman pareciera plantearlo no tan antológicamente, sino más desde un plano totalmente existencialista. El ser en el tiempo y su angustia. Sueño suspendido. Lectores arrojados al mundo, como decía Heidegger, y que desde la ensoñación aprenden a volar la realidad, a simularla desde los sueños.